Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, mis queridos apasionados por la historia. En esta ocasión les traigo el Evangelio de Judas, que es la última parte a nuestro especial de Semana Santa. Espero y les haya gustado los diferentes clips que les dejé. Si es así, no olviden regalarme manita arriba y dejar en sus comentarios qué personaje les gustaría que hablara o de qué tema les gustaría. Sin más por el momento, los dejo con el video. Espero y lo disfruten. ¡Nos vemos! El Evangelio de Judas, el discípulo más fiel. Oculto durante siglos en el desierto egipcio. Finalmente fue descubierto a finales del siglo XX, para luego desvanecerse en el submundo de los traficantes de antigüedades, uno de los cuales lo abandonó durante 16 años en la cámara acordazada de un barco de Hicksville en Nueva York. Cuando llegó a manos de Rudolf Kaiser, el papiro, una especie de papel hecho con plantas acuáticas secas, se estaba desintegrando y su mensaje estaba a punto de perderse para siempre. El erudito de 78 años, uno de los expertos en copto más acreditados del mundo, terminó la lectura y depositó con cuidado la hoja sobre la mesa. Es una lengua preciosa, ¿verdad? Egipcio escrito en caracteres griegos, sonrió. Es un pasaje en el que Jesús explica a sus discípulos que están yendo por el mal camino. Kaiser está entusiasmado con el texto y con razón. La línea inicial de la primera página reza: crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote. Después de 2000 años, el hombre más odiado de la historia vuelve a aparecer. Todo el mundo recuerda la historia del amigo dilecto de Jesús, uno de los 12 apóstoles, que lo vendió por 30 monedas de plata, señalándolo con un beso. Después, enloquecido por el remordimiento, se ahorcó. Judas es el símbolo de la traición por excelencia. En los mataderos llaman Judas a la cabra que conduce a los animales al degolladero. En Alemania, el registro civil puede impedir que los padres pongan el nombre de Judas a sus hijos. Los guías de la antigua iglesia de la Virgen María, conocida como la Iglesia Colgante, en el barrio copto de El Cairo, señalan una columna negra que destaca entre la columnata blanca del templo. Judas, desde luego. El cristianismo no sería el mismo sin su traidor. Hay un trasfondo siniestro en las representaciones tradicionales de Judas. A medida que el cristianismo se distanciaba de sus orígenes como secta judía, los pensadores cristianos fueron encontrando cada vez más conveniente culpar al pueblo judío del arresto y la ejecución de Cristo, y presentar a Judas como el arquetipo de judío. Los 4 evangelios, por ejemplo, son indulgentes con Poncio Pilatos, el procurador romano de Judea, pero condenan a Judas y a los sumos sacerdotes judíos. La crónica secreta nos presenta a un Judas muy distinto. En esta versión es un héroe, a diferencia de los otros discípulos. Comprende verdaderamente el mensaje de Cristo. Al entregar a Jesús a las autoridades de Roma, no hace más que cumplir el mandato de su líder, plenamente consciente del destino que le espera. Jesús le advierte: te maldecirán. Esta afirmación resulta suficientemente sorprendente como para levantar sospechas de fraude, algo habitual en las supuestas antigüedades bíblicas. Por ejemplo, una urna vacía de piedra caliza que, según se dijo, habían contenido los huesos de Santiago, hermano de Jesús, atrajo una gran cantidad de público cuando fue expuesta en el 2002, pero pronto se descubrió que se trataba de una ingeniosa falsificación. Un evangelio de Judas resulta mucho más tentador que una caja vacía, pero hasta el momento todas las pruebas realizadas confirman su antigüedad. National Geographic, que contribuye a financiar la restauración y la traducción del manuscrito, ha encargado a un importante laboratorio de datación por carbono 14
de la Universidad de Arizona el análisis del códice que contiene el Evangelio. El análisis de 5 muestras distintas del papiro y la cubierta de cuero fijan la fecha del códice en algún momento entre los años 220 y 340 después de Cristo. La tinta parece ser una antigua receta, una combinación de sulfato ferroso, tanino, goma arábiga y agua, mezclada con tinta negra de humo. Además, según los expertos de Copto, el Evangelio contiene giros reveladores que indican que fue traducido del griego, el idioma original de la mayoría de los textos cristianos después de los siglos I y II. Todos coincidimos en situar esta copia en el siglo IV, asegura un experto. Otra confirmación nos llega del pasado, hacia el año 180 después de Cristo. Irineo, obispo de Liot en Galia romana, escribió un tratado titulado Contra las herejías. El libro era un ataque feroz a todos aquellos cuyo punto de vista sobre Jesús y su mensaje se apartaban de la ortodoxia de la Iglesia. Entre los blancos de sus críticas había un grupo que veneraba a Judas, el traidor, y que había producido una historia falsa, que llaman el Evangelio de Judas. Al parecer, varios decenios antes de que se escribiera el manuscrito que Keiser tiene en sus manos, el colérico obispo ya tenía noticias del texto original griego. Irineo tenía un montón de herejías contra las cuales luchar. En los primeros siglos del cristianismo, lo que para nosotros es la Iglesia, que funcionaba con una jerarquía de sacerdotes y obispos, era solo uno de los numerosos grupos inspirados en Jesús. El experto en la Biblia Marvin Meyer de la Universidad Chapman, que ha colaborado con Keiser en la traducción del Evangelio, resume aquella situación como el cristianismo en busca de su estilo. Muchos de esos grupos eran gnósticos, seguidores de la misma línea del cristianismo primitivo recogido en el Evangelio de Judas. Gnosis significa conocimiento en griego, explica Meyer. Los gnósticos creían en un principio supremo de bondad, entendida como mente divina, más allá del universo físico. El ser humano posee una chispa de ese poder divino, pero está aislado de la divinidad por el mundo material que le rodea. Para los gnósticos, un mundo defectuoso, obra de un creador inferior y no del Dios supremo. Mientras que los cristianos como Irineo sostenían que solo Jesús, el Hijo de Dios, era a la vez humano y divino, y los gnósticos creían que la gente corriente podía estar conectada con Dios, la salvación se alcanzaba despertando la esencia divina del espíritu humano y conectándola con Dios. Para eso se precisaba la guía de un maestro, y tal era, según los gnósticos, la función de Cristo. Aquellos que interiorizaban su mensaje podrían ser divinos como el propio Cristo. De ahí la hostilidad de Irineo. Esos grupos eran místicos, dice Meyer. Los místicos siempre han desatado las iras de la religión institucionalizada. Oyen la voz de Dios en su interior y no necesitan sacerdotes intermediarios. Irineo comenzó su libro al regresar de un viaje y encontrarse a sus fieles solivatados por un predicador gnóstico llamado Marcos, que animaba a sus iniciados a demostrar su contacto directo con la divinidad mediante profecías. Hasta hace pocas décadas, tales doctrinas se conocían básicamente a través de las críticas hechas por líderes ortodoxos, como Irineo. Pero en 1945, cerca de la localidad egipcia de Nag Hammadi, unos campesinos hallaron dentro de una tinaja de barro un conjunto de textos gnósticos que llevaban siglos perdidos. Entre ellos había más de una docena de versiones inéditas de las enseñanzas de Cristo, incluidos los evangelios de Tomás y de Felipe, y el evangelio de la verdad. Ahora tenemos el evangelio de Judas. En el pasado, algunas de estas versiones pudieron haber tenido mayor circulación que los 4 evangelios más conocidos. La mayoría de los manuscritos o fragmentos del siglo II
que hemos hallado son copias de otros libros cristianos, afirma Bert Herman, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte. Una faceta del cristianismo primitivo, oculta desde hace mucho tiempo, está emergiendo. La idea de que existen evangelios que contradigan a los 4 canónicos del Nuevo Testamento resulta muy inquietante para algunos. El manuscrito explica que Jesús distinguió a Judas como el mejor de sus discípulos. Los otros no lo entendieron. De hecho, no está claro si los autores de los evangelios, ni siquiera los de los 4 más conocidos, presenciaron los sucesos que narran. Craig Evans, estudioso bíblico del Acadie Divinity College de Confesión Evangélica, opina que los evangelios canónicos acabaron por eclipsar a los otros. Los primeros grupos de cristianos por lo general eran pobres, solo tenían medios para encargar la copia de unos pocos libros, de modo que sus miembros dirían: yo quiero el evangelio del apóstol Juan, y así sucesivamente, argumenta. Los evangelios canónicos son los que ellos mismos consideran más auténticos. O quizás las alternativas fueron sencillamente derrotadas en la batalla de pensamiento cristiano. El Evangelio de Judas es un vívido reflejo de la lucha librada hace mucho tiempo entre los gnósticos y la iglesia jerárquica, ya que al inicio del texto Jesús se ríe de sus discípulos por rezar a vuestro Dios, refiriéndose al Dios demiurgo que creó el mundo. Compara a sus discípulos con un sacerdote del templo, casi con certeza una referencia a la ortodoxia de la iglesia, a quien tilda de maestro de falsedades y acusa de sembrar árboles infructuosos en mi nombre de manera vergonzosa. Exhorta a los discípulos a mirar y comprender quién es Él realmente, pero ellos vuelven la vista. El pasaje clave viene cuando Jesús le dice a Judas: tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Esto significa, en pocas palabras, que Judas va a matar a Jesús y que sí le hará un favor. El hombre en el que vive no es Jesús en absoluto, dice Meyer. Por fin podrá deshacerse de su cuerpo, de su parte material, liberando así al Cristo verdadero, al ser divino que existe en su interior. El hecho de que la tarea le sea confiada a Judas es un signo de estatus especial. Levanta los ojos y mira la nube con luz en su interior y las estrellas que le rodean, le insta Jesús. La estrella que indica el camino es tu estrella. Al final, Judas tiene una revelación e ingresa en una nube luminosa. La gente en la tierra oye una voz que sale de la nube, aunque puede que nunca sepamos lo que dice a causa de un desgarro en el papiro. El Evangelio termina bruscamente, con una breve nota en la que se cuenta que Judas recibió algo de dinero y entregó a Jesús a los soldados que habían ido a arrestarlo. A finales del siglo IV no era muy prudente poseer ese tipo de libros. En el año 313 el emperador Constantino había legalizado el cristianismo, pero su tolerancia solo incluía a la iglesia organizada, sobre la cual hizo llover riquezas y privilegios, por no mencionar las exenciones de impuestos. Los herejes cristianos que no aceptaban las doctrinas oficiales no contaban con ningún apoyo, eran penalizados y finalmente se les prohibió que siguieran reuniéndose. Irineo ya había señalado los 4 evangelios de San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan como los únicos que los cristianos debían leer, y su lista acabó por convertirse en política oficial de la Iglesia. En el año 367, Atanasio, influyente obispo de Alejandría y gran admirador de Irineo, emitió una orden que debía ser acatada por todos los cristianos de Egipto, en la que enumeraba 27 textos, entre ellos los 4 evangelios actuales, como los únicos libros del Nuevo Testamento que podían considerarse sagrados. La lista se mantiene hasta hoy. No podemos saber cuántos libros se perdieron mientras la Biblia cobraba forma, pero sabemos que algunos fueron ocultados. Los libros hallados en Nag Hammadi fueron escondidos en el interior de una sólida tinaja alta hasta la cintura, tal vez por monjes del cercano monasterio de San Pacomio.
Uno de ellos podía haber escondido el Evangelio de Judas, que apareció junto con otros 3 textos gnósticos.